energía cíclica. Este grupo está conformado por Carla Pérez y una persona más y Alejandra. Ahora bien, ¿quién me puede ayudar con esta diapositiva? ¿Qué es la fotofosforilación? La fotofosforilación es el proceso mediante el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de adenosín trifosfato. Este proceso ocurre en los cloroplastos de las células vegetales y en las membranas de los pilacoides de las bacterias fotosintéticas. Muy bien, gracias. Entonces, la fotofosforilación no es más que un proceso en la que la energía lumínica es utilizada, o sea, la energía de luz, perdón, es utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP, molécula de ADP y fosfato inorgánico en las células fotosintéticas. Cabe destacar que la fotofosforilación se divide en dos etapas, la cíclica y la acíclica. La fotofosforilación cíclica es un proceso de fotosíntesis que ocurre en la membrana tilacoide de los cloroplastos. En este proceso de energía lumínica se convierte, que es la primera fase de la fotosíntesis, convierte la energía solar, se convierte en energía química en forma de ATP, es decir, adenosín trisfosfato. Cabe añadir que en esta etapa cíclica de la fosforilación solo cabe lo que es el fotosistema 1, que más adelante se les va explicando detalladamente, y la producción del ATP, sin producción de la nicotinamida adenina o difosfato ni la liberación de oxígeno. Ahora bien, la fotofosforilación cíclica comienza cuando la luz es absorbida por los pigmentos fotosintéticos ubicados en complejo proteico llamado fotosistema. Ahora bien, la energía lumínica excita a los electrones de la clorofila que se van a transferir a una serie de membranas transportadoras de electrones ubicadas en la membrana tilacoide. A medida que los electrones se mueven a través de esta cadena transportadora, liberan energía que se va a utilizar para bombear protones y iones por medio de la membrana tilacoide, creando así lo que es un gradiente electroquímico. Pero ¿para qué se utiliza ese gradiente electroquímico? Se utiliza para sintetizar ATP por medio de la acción de una enzima llamada ATP sintasa. Cabe destacar que en la fotofosforilación cíclica los electrones van a regresar al fotosistema original después de haber pasado por la cadena transportadora. ¿Qué significa esto? Esto significa que no hay producción de la nicotinamida adenina y nucleótido fosfato reducido en este proceso. En resumen, la fotofosforilación cíclica es un proceso en la que la energía lumínica crea lo que es un gradiente electroquímico para impulsar la síntesis de ATP por la enzima ATP sintasa. Bien, continuando con la fotofosforilación cíclica, decimos que este es un proceso bioquímico que ocurre durante la fotosíntesis en las plantas y en otros organismos, como por ejemplo las algas. En estas, la fotofosforilación cíclica, pues la energía lumínica es absorbida por los pigmentos fotosintéticos como la clorofila. En esta se da uso de los dos fotosistemas, 1 y 2, que como dijo mi compañera, serán detallados más adelante. En esta se presentan varias etapas, donde el flujo de los electrones en la fosforilación comienza con la absorción de la luz por los pigmentos, como dije anteriormente, en los fotosistemas 1 y 2. Esto captura lo que es la energía lumínica y la utiliza para excitar los electrones. En su centro de reacción, estos lo que luego de ser excitado, que tenía tantos temas que No te preocupes, aquí estamos todos. Yo solo electrones. Bien, entonces luego de estos ser excitados son transportados a lo que es a una
cadena y esta es liberada para protegerse a través de entonces, después de los electrones ser excitados, estos pasan hacia la cadena. Un minuto, sí. Muy bien, ahora estaremos hablando de lo que es un fotosistema. Un fotosistema es el conjunto mínimo de los compuestos que se llevan a cabo, los compuestos fotosintéticos que se llevan a cabo en el proceso de la fotosíntesis. Esta permite recibir la energía para transportarla y luego transmitirla, la energía solar, transmitirla en energía química. Como mis compañeras estuvieron mencionando, existen dos tipos de fotosistemas, que son el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El fotosistema 1 es un conjunto proteico, este consta de una serie de pigmentos fotosintéticos y estos pueden absorber la energía de la luz. El fotosistema 2, este consta como una serie, como consta el fotosistema 1, con una serie de pigmentos fotosintéticos y un conjunto proteico, los cuales son llamados centros de reacción. Bien. Para continuar con lo que es la fotofosforilación cíclica y acíclica, nosotros lo que colocamos un cuadro comparativo para saber la diferencia exacta de estas dos. Como se dijo al principio, en la fotofosforilación cíclica solamente hace presencia del fotosistema 1. En cambio, en la cíclica hace presencia del 1 y el 2. En la cíclica, los electrones energizados del fotosistema P700 pasan a una molécula aceptadora. Y en la acíclica, estos energizantes de los fotosistemas 1 y 2 pasan a aceptores independientes en cada uno de ellos. Se toma ATP por quimiosis como resultado del flujo cíclico de electrones en la cíclica. En cambio, los electrones energizados en el fotosistema 2 P680 se pasa a un sistema transportador que lo lleva hasta el fotosistema 1 P700. También en esta cíclica, los electrones energizantes del sistema 1 P700 son pasados a una cadena transportadora hasta el NAD para formar NADPH. El ATP se forma por quimiosis como resultado del flujo acíclico de electrones y de hidrógeno liberado por la fotólisis. Algo que hay que tener en cuenta en una de las diferencias que decía es que el fotosistema 1 puede salir del examen, claro, es que cuenta con el P700 y en el fotosistema 2 680. Bien, continuamos con el siguiente tema. Lo hicimos de esta manera, con la asimilación del dióxido de carbono por las plantas. Muy bien, la asimilación del dióxido de carbono por las plantas, este es un proceso que se lleva a cabo en la fotosíntesis, mediante el cual las plantas y otros organismos absorben el oxígeno atmosférico y estas lo convierten en compuestos orgánicos como son los carbohidratos. Sí. Continuamos, pues bien, hablemos un poco del proceso de asimilación que cuenta con varias etapas. La captación del dióxido de carbono, que es bastante importante. Entonces, la captación del dióxido de carbono en las plantas es un proceso natural que juega un papel crucial en la regulación del ciclo de carbono y contra el efecto de cambio climático. Las plantas cargan el dióxido de carbono de la atmósfera a través de sus hojas y lo utilizan
Durante este proceso, el dióxido de carbono se va a combinar con el agua para producir glucosa y oxígeno, que la planta lo utiliza como fuente de energía. Además de su papel en la fotosíntesis, la planta puede almacenar y captar dióxido de carbono en su biomasa, y es importante señalar que algunas especies vegetales son eficientes para captar y almacenar el dióxido de carbono. Por ejemplo, tenemos los manglares. Ellos son capaces de captar grandes cantidades de dióxido de carbono en sus raíces. Fijación del dióxido de carbono. La fijación del dióxido de carbono es un proceso en el cual los organismos convierten el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, como la glucosa, mediante la fotosíntesis. Un proceso esencial para la vida de la Tierra, ya que proporciona la base de la cadena alimentaria y es la responsable de la producción del oxígeno. Ahora bien, podemos identificar y observar que una molécula de ATP se va a combinar con una molécula aceptadora de 5 carbonos, unos 5 hidrolasa bisfosfato. En este paso se va a producir un compuesto de ese carbono que luego se va a dividir en dos moléculas de un compuesto de carbono, ácido fosfato glicérico, y esta reacción va a ser catalizada por una enzima llamada fotosíntesis.